Desde La Habana, Cuba, te doy la bienvenida a Con Género, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maicel Bello Cruz y ya te invito a que te mantengas con nosotros. Hoy en nuestro tema en perspectiva estaremos hablando acerca de la homofobia política en Brasil. En Batallas por la Equidad conoceremos acerca del grupo gay de Bahía y en Cultura con Género nos deleitaremos con la música de la artista brasileña Linda Taquebrada. En México, en la localidad de Jalisco, el cuerpo de una mujer transgénero duró cerca de 4 meses para ser entregado a sus familiares. Susana Silvestre León fue localizada sin vida el 10 de octubre de 2020, pero su cuerpo permaneció como persona no identificada en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, aun cuando ya había sido identificado. Jacqueline, hermana de la víctima, presentó ante los forenses documentos que identifican el cuerpo de Susana, pero no fue suficiente, ya que las autoridades del instituto negaron la existencia de una mujer trans con las características señaladas. El 4 de febrero, por una publicación en redes sociales de colectivos LGBT y madres buscadoras, se obtuvo la prueba necesaria para la recuperación del cuerpo que siempre estuvo en las instalaciones forenses. Las negligencias que sufrió el cuerpo de Susana fueron debido a la ausencia de perspectiva de género y a un flagrante incumplimiento del principio de enfoque diferenciado, pues su cuerpo fue ingresado como género masculino y no por su orientación sexual. Los colectivos LGBT exigieron se investigue a la muerte de Susana con perspectiva de género y pidieron que el caso no quede impune a la Coordinación Especializada para la Atención de Delitos por Diversidad Sexual y a la Dirección de Diversidad Sexual del Estado de Jalisco. En la India, en el estado norteño de Uttar Pradesh, en la aldea Bajujara, 3 adolescentes de una misma familia fueron encontradas atadas de manos y pies con su propia ropa. Las niñas de 14, 15 y 16 años fueron llevadas por los vecinos a un hospital. 2 de ellas perdieron la vida y la mayor se encuentra hospitalizada en estado grave. Un informe preliminar de la autopsia arrojó que la muerte de las 2 chicas fue a causa de envenenamiento. La policía local realiza investigaciones para esclarecer el caso. Las 3 adolescentes eran Dalits o intocables, clasificadas así por el sistema de castas hindú, que se traduce en ser las más pobres y discriminadas de la sociedad india. Tras la muerte de las 2 adolescentes, decenas de mujeres protestaron por los continuos ataques contra los Dalits y las mujeres, quienes han sido víctimas de las castas superiores que las deshumanizan y las consideran un objetivo fácil para los abusos. Las constantes violencias de esta aldea han generado una gran indignación en todo el país. Alagoas es un estado brasileño donde 15% de la población vive en la extrema pobreza y casi la mitad de sus más de 3 millones de habitantes viven en la pobreza. Datos oficiales del 2019 que no toman en cuenta la situación de esas personas durante la pandemia de la COVID-19. Las jóvenes Vitória y Sandriele viven en una favela de Maceió, capital de Alagoas. Desempleadas, dependían del auxilio emergencial pagado por el gobierno federal, el que fue suspendido este año. E o auxílio realmente ele estava ajudando bastante, porque era dinheiro que não deixava faltar o básico, né? Porque, por exemplo, aqui a gente não tem geladeira. A geladeira quebrou, a porta foi para não sei para onde, caiu. Mas como é que a gente vai comprar? Porque o dinheiro que a gente pega, a gente precisa comer. Né? Aí é dar prioridade, porque se eu pego R$200, tá, eu posso comprar a geladeira, mas para quem está desempregado, para você pegar R$200, você precisa fazer muito bico. En todo el país, 14 millones de personas están desempleadas. María Zenaide perdió su empleo de doméstica durante la pandemia. Parado, né? Porque a gente primeiro sai do trabalho, perde o trabalho, né? Que eu trabalhava na casa de família. E eu trabalho para mim agora, tá trabalhando na rua também tá difícil. Praticamente estou mais em casa. En 2020, una coalición de movimientos sociales ingresó en la justicia para obligar al gobierno local a utilizar los recursos del Fondo de Combate y Erradicación de la Pobreza, el FECOEP, para atender a los más necesitados.
pauta constante en los diálogos políticos, pero que ahora se judicializa en un momento de pandemia. O plano já era para existir, né, em virtude da legislação, e especialmente nesse período de pandemia, em que as demandas elas surgem com mais frequência, com mais velocidade, em virtude dessas discussões, e agora temos o problema com o fim do auxílio emergencial do governo federal. Los movimientos sociales lanzaron la campaña Quien tiene hambre tiene prisa para dialogar con la sociedad y presionar al gobierno local que cumpla con la misión del fondo. Após o atendimento emergencial aos mais pobres, porque quem tem fome tem pressa, o FECOEB precisa também ser utilizado para ações estruturais que possam garantir a geração de renda, que possam garantir a inserção produtiva e que efetivamente possa, no médio e longo prazo, mostrar dados de superação da miséria no nosso estado. Para ser implementado, la Universidad Federal de Alagoas debe presentar un plan para la utilización de los recursos del Fondo de Combate a la Pobreza. Desde Alagoas, en el noroeste brasileño, André Vieira y Sebastián Soto, Telesur, Brasil. Ahora te invito a ver algunas cifras que nos muestran la violencia contra la comunidad LGBTIQ en Brasil. En Brasil, en 2019, unas 329 personas LGBTI fueron víctimas de muerte violenta, entre los cuales se registran 297 homicidios, el 90,3%, y 32 suicidios, el 9,8%. Según la organización Grupo Gay de Bahía, predominaron las muertes de 174 gays o el 52,8%, seguidas de 118 travestis y transexuales que serían el 35,8% y 5 bisexuales el 1,5%. En cuanto al grupo de edad de las víctimas, 5,8% menores de 20 años y 3,9% ancianos mayores de 60 años, lo cual revela que el 90,7% de las personas LGBT murieron entre los 20 y 50 años de edad. En cuanto a la distribución racial del grupo de víctimas, se identifican un 50,2% de mestizos y negros y un 49,7% de blancos. Según cifras oficiales, hay en Brasil alrededor de 20 millones de gays que representan el 10% de la población, 12 millones de lesbianas, el 6%, y 1 millón de trans, el 0,5% de la población. La categoría sexológica más vulnerable, con 118 muertes, es la de travestis y transexuales. Señalan que el riesgo de que una persona trans sea asesinada es aproximadamente 17 veces mayor que el de una persona gay. Hoy en nuestro segmento del lenguaje estaremos definiendo la homofobia como estrategia política. La homofobia como estrategia política es utilizada por regímenes autoritarios y fascistas para promover el odio, la intolerancia y el rechazo a la comunidad LGBTI. Esta forma de discriminación está arraigada en muchas sociedades del mundo y es una estrategia de las élites para manipular y apuntalar su legitimidad, aumentar su popularidad y desviar la atención de los problemas sociales de sus gobiernos. Hacen de una minoría impopular y en gran medida invisibilizada culpable del desorden social. Estos regímenes logran crear un pánico moral, con supuestas amenazas al orden social que puede aumentar fácilmente de intensidad y convertirse en una ola de violencia. A partir del año 2011 se han intensificado las acciones contra grupos LGBTIQ, en estrecha relación con los grupos fundamentalistas religiosos que han ido ganando mucho terreno en toda América Latina. Y por supuesto, Brasil no ha sido la excepción. Veamos.
Según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas en transrespect.org, se registra que 1.953 de ellas han muerto entre 2008 y 2020. El 78%, es decir, 1.520, fueron asesinadas en Brasil. En estas circunstancias tan difíciles, el aumento de la representación de esta comunidad en las elecciones fue importante para las voces que buscan cambiar esta situación, así como su protección y reconocimiento en el país y en la región entera. Recientemente, en las últimas elecciones municipales de octubre de 2020, varias candidatas transexuales obtuvieron resultados históricos en las principales ciudades de Brasil, donde por primera vez se les permitió presentarse con sus nombres sociales. En Sao Paulo, la metrópolis más grande del país, 2 transexuales se encuentran entre los 10 candidatos más votados para el gobierno municipal. Entre ellas se encuentra Erika Hilton, quien fue la candidata más votada para la elección. Brasil es un país racista, LGBT-fóbico, y yo reúno todo eso en mi cuerpo, en mi plataforma política. Crecí en la periferia, viví en la periferia. Después el fundamentalismo religioso hizo que mi cuerpo fuera lanzado a las calles. Viví de la prostitución, viví la realidad de las calles. Recuperé el apoyo de mi familia y pasé a ser una activista y militante de la causa racial, LGBTQIA+, y de la lucha por los derechos humanos. Aún se recuerda el asesinato de la concejala negra lesbofeminista Marlene Franco en 2018, y hoy Brasil está viviendo una ola de amenazas contra las candidatas trans, feministas y afrodescendientes electas en el último proceso municipal de 2020. Haciendo un recuento de estos ataques, se indaga sobre las causas en el siguiente informe. En un lapso de 15 días, se registraron en Sao Paulo 12 atentados contra concejalas trans. Se trata de Carol Yara y Samara Sodenes, cuyas viviendas fueron foco de disparos. Isso fez com que eu tivesse que sair imediatamente da minha casa, né? Então eu saí de lá, fui para outro lugar que nem a minha mãe sabe o endereço, assim. E estou nesse novo endereço praticamente clandestina, né? Então eu sou uma parlamentar eleita junto com as meninas da bancada feminista do PSOL, mas que os 46 mil votos não me salvaram de estar na clandestinidade. Un tercer incidente en los últimos días fue la invasión en el gabinete de la Cámara de Concejales de Sao Paulo, donde actúa la concejala trans Erika Hilton. Anteriormente fue amenazada Duda Salabert, la concejala votada en Belo Horizonte y la primera trans en llegar a la Cámara de esa ciudad. Lo mismo ocurrió con Carol D'Artora y Ana Lucía Martins, ambas concejalas del Partido de los Trabajadores y las primeras afrodescendientes electas en la Curitiba y Joinville respectivamente. Estado que vai aos poucos ficando mais autoritário, retirando direitos das pessoas, né, direitos sociais, acabando com o patrimônio público, de um lado, e por outro lado também perseguindo ativistas, né, perseguindo a esquerda. Antes de las últimas elecciones, la diputada federal Taliria Petrone, amiga y compañera de partido de Michel Franco, había denunciado ante la ONU repetidos planes para su ejecución. Todos los casos corresponden a figuras feministas, LGBTIs y afrodescendientes que actúan en partidos de izquierda. Radiografía de la violencia y la intolerancia política del Brasil actual. O Brasil vem vivendo uma escalada de violência política já há alguns anos. O principal marco foi o assassinato da Marielle Franco em 2018. Nessas eleições de 2020, ainda mais pessoas negras, travestis, transexuais, mulheres se elegeram. Isso fez também com que esses ataques e essa onda de violência política se escalasse. O que a gente está vendo agora é uma grande ameaça, não só às candidaturas que foram eleitas, aos mandatos eleitos, mas também à democracia do Brasil. La Cámara Municipal de Sao Paulo se negó a dar seguridad a las concejalas electas en candidaturas colectivas, restringiendo ese derecho a quienes encabezaron las candidaturas. Con su salto a la política en 2021, las figuras que pusieron su cuerpo en las cámaras de las ciudades brasileñas corren riesgo de ser asesinadas.
Entre las grandes apuestas de los colectivos LGBTQ en Brasil está encontrar soluciones por la vía política ante la grave crisis de derechos humanos que se vive actualmente en el país. Es por eso que las minorías sociales tienen que verse representadas en los escenarios políticos de los países de América Latina. Te propongo hacer una pausa y enseguida regresamos con más de Congénero. Hoy en Batallas por la Equidad estaremos hablando acerca del Grupo Gay de Bahía, un colectivo con más de 40 años de trabajo desde la investigación y el activismo. Veamos. El Grupo Gay de Bahía es una organización dedicada a la defensa de los derechos de los homosexuales en Brasil. Fundada en 1980, fue la primera asociación brasileña de defensa de los gays. Su sede está en El Salvador de Bahía, en el barrio de Pelourinho. Dentro de sus objetivos está luchar contra la homofobia y la transfobia, denunciando todo prejuicio contra la comunidad LGBT, informar sobre la homosexualidad y trabajar para la preservación del VIH y el SIDA en la comunidad LGBT. Este grupo trabaja en crear conciencia sobre los derechos de los homosexuales para que puedan luchar por su ciudadanía, dando cumplimiento al principio de igualdad expresado en la Constitución de Brasil. Gay da Bahia divulga anualmente o relatório de assassinatos de homossexuais. Aliás, obrigação do Estado de ter esse banco de dados sobre crimes de ódio e, na sua falta, é uma ONG que se encarrega desse trabalho. Quando nós divulgamos, há sempre um questionamento. Será que todos os crimes foram cometidos pelo ódio contra o homossexual? Eu pergunto, quando as feministas divulgam o número de mulheres assassinadas no Brasil, se pergunta qual foi a motivação do crime? Ou quando os índios ou negros divulgam os índices de assassinato de negros e índios, não se pergunta quem matou, se foi um branco, se foi um negro ou um índio, e qual o motivo. A mesma coisa dos homossexuais. Os crimes contra gays, lésbicas e travestis, muitos deles têm uma homofobia explícita, assinada. Ou seja, o próprio assassino diz, ao ser depois confessar o crime, que matou porque não suporta gay. Matei porque odeio gay. Deles falou exatamente assim. El BBG realiza 2 reuniones semanales destinadas a discutir temas de interés para la comunidad homosexual. A estas reuniones asisten de 30 a 50 personas, en su mayoría jóvenes homosexuales, lesbianas, bisexuales y simpatizantes de ambos sexos. Se discuten temas de interés para la militancia, los derechos humanos y la prevención del VIH-Sida y otras enfermedades de transmisión sexual. En su sede, la GGB alberga el archivo homosexual más grande de América del Sur e incluye miles de cartas desde 1980, recortes de periódicos, revistas, videos, carteles, libros, tesis, fotos y postales que están abiertos a la investigación científica. Hacen exposiciones de este material en el Centro Cultural Triángulo Rosa, nombre en memoria de los homosexuales asesinados en el nazismo. Hoy en Cultura con Género estaremos conociendo acerca de la artista brasileña LGBTI Linda da Quebrada, sus mensajes, su identidad y su música. As bichas tão fazendo pra todo lado que eu olho, tanto desenviadecendo, mas não tem nada. Las letras de la artista afro-brasileña Linda Quebrada muestran la realidad que vive la comunidad LGBTI en Brasil. Por medio del performance relata en sus videos situaciones e historias. Las canciones Me vestí bien para que me aplaudieran, pero hasta ahora solo se han reído de mí, cuenta en la leyenda. Un tema que forma parte de su primer disco, Pajubá, en 2017, en el que arremete contra un ellos, donde se refiere al poder político, pero también de los ejecutivos de la industria musical que durante años la mantuvieron en márgenes, porque aunque la música brasileña sienta sus raíces en la cultura negra, los músicos con mayores ingresos siguen siendo principalmente blancos y cisgênero. Eu proponho que quando eu digo a palavra travesti, vocês consigam pensar em ter filhas travesti. Eu quero que vocês pensem, quando alguém nascer no braço de vocês, você pense, já pensou se for uma travesti?
Que coisa linda! Todas as minhas canções, de alguma forma, eu as escrevo e as canto porque eu preciso delas. Um processo de cura para mim é como se fosse um feitiço que voltasse contra a própria feiticeira, como se eu fosse um pouco a médica e a monstra. Eu gostava do estranhamento que eu construía com as minhas performances, mas eu queria também criar um campo de acolhimento e de aproximação. Então aí que eu começo a escrever. Eu tinha acabado de sair de um câncer e foi quando tinha perdido algumas possibilidades de força muscular e física, e onde eu me apoiei nas palavras, na escrita. E ali, nesse momento de fragilidade, que nasce a Linda Quebrada. Con Pajuba, Lin ayudó a compartir esta realidad con letras que mezclan humor gay y práctica social. Consiguió que travestis y transnegros pudieran verse reflejados en la música y empezaran a ser reconocidos e incluidos como una corriente artística. En este álbum, Lin redescubre su identidad y lleva hasta las últimas consecuencias la idea del cuerpo como terreno político, una filosofía que late en sus canciones y en todos sus proyectos artísticos, en los que el baile y la presencia escénica se convierten en una lucha visceral. Lo demuestra en sus conciertos, performance o en su participación en documentales como Meu Corpo é Político, de Alice Riff en 2017, y Bixa Travesti, de Kiko Boyfon y Claudia Priscilla en 2018, un film autobiográfico, este último en el que Lin habla abiertamente del machismo al que se enfrentó cuando acabó su transición y en el que esta artista brasileña proclama que fue ella quien le rompió la costilla a Adam para convertirse en la nueva Eva. El trabajo de la película Bixa Travesti en 2018 mostró además la potente alianza de Linda Quebrada y Jun do Barrio, una bomba artística de mujeres trans, negras y periféricas, dispuestas a abrir nuevos espacios y cuestionar juntas el status quo de un contexto político tan conservador como es el de Brasil. Desde la resistencia es como han convertido la lucha por su identidad personal en una revolución colectiva y política, de lo íntimo a lo público, un atronador chispazo tangible en sus cuerpos, en el baile y en la música. Desde la samba hasta la tropicalía y el baile funk, en Brasil siempre ha habido voces que han plantado cara a las actitudes represivas. Ellas alzan su voz para estimular el cambio social. Y así llegamos al final. Recuerda que puedes seguir esta y otras emisiones en nuestra página web telesurtv.net, así como nuestro canal de YouTube Congénero Telesur. Te dejamos con buena música. Hasta una próxima entrega de Congénero. Entre a oração e a ereção, oração, ora não são. São benção, sem nação, mesmo que não nasçam, mas vivem e vêm. Entre a oração e a ereção, oração, ora não são benção, sem nação, mesmo que não nasçam, mas vivem e vêm.